Hola, mi nombre es Mónica Carrión Ruiz. Soy licenciada en Pedagogía, máster en Educación Superior y formadora de docentes. En este canal encontrarás temas relacionados con las bases para la enseñanza, así que si este tema te interesa, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. En el video de hoy revisaremos los dos primeros capítulos del libro Psicología y Pedagogía, de Jean Piaget. Este libro fue escrito en 1969, hace más de 50 años. Sin embargo, las observaciones, críticas y recomendaciones que señala Piaget siguen estando muy vigentes. Capítulo 1. La evolución de la pedagogía. ¿Qué tanto recuerdas de lo que te enseñaron en primaria o secundaria acerca de geografía, historia, química o física? Hay enseñanzas que a todas luces están desprovistas de cualquier valor formativo y que siguen impartiéndose en la escuela sin saber si cumplen o no su finalidad. Por ejemplo, nadie sabe si una enseñanza especializada de la ortografía favorece, es indiferente o a veces resulta perjudicial. Algunas experiencias demostraron que los registros automáticos originados por la lectura llegan al mismo resultado que las lecciones de ortografía. Esto significaría que no es necesario enseñar ortografía en las escuelas. Pero la cuestión es que no se han realizado las investigaciones pertinentes para aseverar esto. ¿Cómo es posible que en el campo de la pedagogía las investigaciones de base sean todavía tan pobres? ¿Por qué las contribuciones más innovadoras han sido proporcionadas por personas que no eran educadores, como Comenio, Rousseau, Froebel, Dewey, Montessori? Ninguno de ellos eran educadores de oficio. ¿Por qué la inmensa cohorte de educadores no engendra una élite de investigadores que haga de la pedagogía una disciplina científica? El primero de los obstáculos es que el público, incluidas algunas autoridades escolares y hasta una gran cantidad de maestros, no sabe que la pedagogía es una ciencia muy difícil, dada la complejidad de los factores en juego. El educador todavía es visto como el simple transmisor de un saber al alcance de todo el mundo. Pero en realidad, cuando la pedagogía intenta aplicar los datos de la psicología y la sociología, se ve ante problemas intrincados tanto en los fines, el para qué educar, como en los medios, cómo educar. En segundo lugar, el maestro debe atenerse a un programa y aplicar métodos que le son dictados por el Estado, y lamentablemente la mayoría de los ministerios de educación no realizan investigación. El tercer obstáculo es la falta de dinamismo científico en las corporaciones de educadores, a menudo especializadas en la discusión de problemas estrictamente sindicales. Es necesario hacer un estudio sistemático de los programas y los métodos didácticos para fundamentar su rendimiento efectivo y los efectos que tienen en la formación de las personas. Por eso, desde hace décadas se constituyó una disciplina especializada llamada la pedagogía experimental. Edward Claparède expuso en su libro Psicología del Niño y Pedagogía Experimental que la pedagogía experimental no es una rama de la psicología, pero esto no significa que la psicología no constituya una referencia necesaria. Y esto es muy importante. Cualquier método didáctico o cualquier programa de enseñanza cuya aplicación y resultados deberá analizar la pedagogía experimental implica problemas de psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje y psicología general de la inteligencia. Y esto nos lleva al siguiente capítulo. Capítulo 2. Los avances de la psicología del niño y del adolescente. Si lo que se desea es formar individuos capacitados para inventar y hacer progresar la sociedad del mañana, está claro que una educación del descubrimiento activo de lo verdadero es superior a una educación que solo consista en transmitir verdades establecidas y aceptadas sin más. ¿En qué consiste la inteligencia? ¿Los conocimientos son copias de la realidad o son asimilaciones de lo real a estructuras de transformaciones? Algunos autores piensan que la formación de la inteligencia es una respuesta del organismo a estímulos externos que brindan una copia funcional de la realidad. Pero el hecho que contradice a estos autores es que los conocimientos derivan de la acción, en un sentido mucho más profundo, el de la asimilación de lo real. Conocer un objeto es ejercer una acción en él y transformarlo. He ahí la importancia de la experimentación. Se organiza lo real como acto o como pensamiento y no solo como copia de la realidad. Piaget descubrió que el desarrollo de la inteligencia va de las acciones sensoriomotoras iniciales a las operaciones más abstractas. El punto de partida sucede en el primer periodo del desarrollo, durante los primeros años de vida. Piaget nombró a este periodo el estadio de inteligencia práctica o sensoriomotriz. Esta inteligencia utiliza solo las percepciones y los movimientos sin ser capaz de representación o pensamiento
pensamiento aún. En esta etapa se construyen esquemas de acción que servirán de base a las estructuras operatorias y nocionales posteriores. En los ciegos de nacimiento, la insuficiencia de los esquemas iniciales provoca hasta la adolescencia un retraso de 3 o más años en la constitución de las operaciones más generales. En esto radica la importancia de los primeros años de vida. Hacia los 2 años se inicia el segundo periodo llamado estadio de pensamiento preoperatorio, que dura hasta los 7 u 8 años, donde se forma la función simbólica o semiótica. Esto sucede con el juego simbólico, la imagen mental, el dibujo, etc. y sobre todo el lenguaje. La inteligencia sensoriomotora se transforma en pensamiento. Vale la pena mencionar aquí un ejemplo muy citado que ilustra el juego simbólico. El niño que se sube a un palo de escoba y lo hace relinchar como si fuera un caballo. El pensamiento en esta etapa no deja de ser preoperatorio por 2 cuestiones. Primero, porque interiorizar las acciones en el pensamiento requiere tiempo. Y segundo, porque la interiorización de las acciones supone una reconstrucción que implica una descentración. Es decir, el niño debe reconocerse como un objeto más en el mundo en relación con otras personas. Al llegar a los 7 u 8 años inicia el tercer periodo, el estadio del pensamiento operatorio concreto, donde asistimos a la formación de las operaciones. Pero el nacimiento de estas operaciones por ahora solo cubre un campo limitado. Por un lado, solo se aplican a objetos y no a hipótesis, y por el otro, aún proceden de manera gradual. Hacia los 11 o 12 años aparece un cuarto y último periodo, el estadio del pensamiento operatorio formal o hipotético deductivo, cuyo nivel de equilibrio se alcanza durante la adolescencia. Se llega a un nuevo modo de razonamiento que se refiere tanto a objetos y realidades como a hipótesis, de las cuales es posible derivar las consecuencias. Si hago esto, entonces puede ocurrir aquello. Es muy importante reconocer que los procesos naturales de los que proviene la inteligencia pueden ser utilizados y acelerados por la educación familiar o escolar, pero no derivan de ellos. Los estudios realizados en diferentes países demuestran el carácter espontáneo del desarrollo operatorio. Por ejemplo, se identificaron las conservaciones operatorias en niños analfabetos de las zonas rurales iraníes y en los sordomudos, donde se mostró un leve retraso pero menor que en los ciegos. Los estadios de desarrollo siempre se suceden en el mismo orden, lo que demuestra su carácter natural y espontáneo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estadios no corresponden a edades absolutas, son aproximaciones. Cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo. El desarrollo de la inteligencia depende de la maduración del sistema nervioso y de la experiencia, pero también de las transmisiones educativas o sociales. Jean Piaget insiste en que hay una laguna en la mayoría de nuestros métodos de enseñanza que desdeñan casi por completo la formación de la capacidad experimental en los alumnos. Se suele creer que el niño únicamente debe incorporar conocimientos ya estructurados por los adultos, como si la transmisión no exigiera una nueva asimilación que depende de las acciones del oyente. No se tiene en cuenta que cada asimilación es una reestructuración o una reinvención. El factor principal de esta reconstrucción es una equilibración que permite remediar las incoherencias o los desequilibrios mediante una elaboración constante de nuevas estructuras que la escuela puede ignorar o favorecer según los métodos que emplea. Piaget señala que la psicología del niño está en pleno crecimiento y aún queda un inmenso territorio por explorar. Si deseas conocer más acerca de los estadios de desarrollo, te recomiendo 3 libros donde Piaget explica a detalle su teoría: El nacimiento de la inteligencia en el niño, La formación del símbolo en el niño y La psicología de la inteligencia. Te invito a ver el siguiente video donde continuaremos revisando el libro Psicología y Pedagogía, para conocer cómo la psicología ha impactado en los métodos de enseñanza. Mucho éxito y nos vemos pronto.